Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más a Ritmo de Juego. Hoy tenemos a Cristian Gabriel, CEO y fundador de Lomvital. Vais a alucinar, ¿eh? Porque Lomvital es un espectáculo. Y ahora nos va a contar Cristian quién es, de dónde viene y qué es Lomvital. Que yo cuando le conocí, por cierto, bueno, Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por venir al podcast. Muchas gracias, Javier. ¿Cómo nos conocimos? Que es que esto lo tenemos que decir porque casi que se va a enfadar si no decimos. Correcto. Nos hizo intro Lucas. No sé si decir el apellido, pero si no lo dejamos ahí. Bueno, lo dejamos ahí, Lo dejamos Lucas. ahí. Ya sea por Por aludido. aludido. Y la verdad es que hizo muy bien, porque nos conocemos hace poco, pero hicimos clic muy bien. Sí. Y gracias a Lucas, que es inversor tuyo. Es inversor y más allá de inversor, para mí está siendo una fuente de inspiración. O sea, a mí me está ayudando en una cantidad de cosas, ha padrinado muchísimo el proyecto, lo quiere mucho y, oye, pues como te pasará a ti, si alguien cuida de tu hijo, para ti le quieres. Entonces yo Sí. quiero mucho a Lucas y nos ha ido un montonazo. Ahora entramos en eso, porque tú además te rodeas muy bien, lo haces muy bien la parte de asesores alrededor y lo haces muy bien. Pero empezamos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Cristian? Bueno, pues mira, yo vengo de un humilde barrio de Madrid, de Carabanchel. Bueno, soy un caso un poquito curioso porque no acabé la ESO, pero luego, bueno, fui creciendo en el O sea, no aspecto tienes más... estudios. ¿No acabaste la ESO? No acabé, o sea, me salí de la reglada, luego volví a entrar, ¿no? Pero sí fue un momento, bueno, yo soy un caso pues con un trastorno de déficit de atención y altas capacidades diagnosticado en adulto. Entonces, bueno, pues antes como no se Para entender diagnosticaba, que es altas capacidades. superdotado, lo que se llama Perfecto. Sí, superdotado. sí, es que lo sé, por eso digo Pero que. es un marrón. También os digo que parece muy guay, todo lo contrario, es un coñazo. ¿Por qué? Pues Porque porque, tienes déficit de atención y eres superdotado. claro, a mí una mosca me voy con la mosca y luego por otro lado la cabeza se adelanta a todo y entonces te genera mucho ruido. Esto es como en los cables cuando genera ruido que hay interferencias, pues lo mismo. Entonces, sí, puedes llegar a donde otra persona no llega, eso está guay, pero por otro lado, pues te genera ciertos problemas en el día a día que prefieres apagar el botón muchas veces, ¿no? Ahora entramos si quieres en eso, pero ¿no estudiaste o estudiaste hasta la Fui un ESO? fracaso escolar y Fracaso escolar, pero fracaso entonces, escolar siendo superdotado, macho. bueno, es muy común, ¿eh? Sí, 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 por Es eso. muy, Pero es que quiero que lo expliques, ¿por es qué? muy común, pues porque te aburre, ¿eh? No entiendes el porqué de las cosas y por qué tengo que estudiar esto, por qué tal, y llega un momento que dices, mira, fuera. Pero no te lo sabes. No, tienes la capacidad buena de aprender ciertas cosas, pero no, a ver, no tienes hábitos de estudio, te aburre bastante lo que haces y además te preguntas el por qué. Entonces eso hace que te desmotives y digas, paso. Entonces a partir de ahí, yo en tercero de la ESO, barrio complicado, además Carabanchel, en la zona de Pan Bendito además, es una zona muy, pues, muy conflictiva y más en esa época. Pues bueno, llegó un momento en el que pues tenía dos caminos, ¿no? Dejarme llevar por un poco la gente que estaba allí o, por otro lado, pues hacer algo con mi vida, ¿no? Me gustaban los ordenadores. Pero tus padres te dejan dejar el colegio porque sí. Bueno, digamos que también tuve una vida un poquito complicada, soy hijo único y luego a partir de ahí, bueno, digamos que con mi madre yo tuve una afinidad muy grande desde pequeño y bueno, pues a partir de ahí, bueno, fue un poco complejo la infancia y demás. Y llegamos a que pasaba también un poco mi madre, pues bueno, no sabía mucho el tema del mundo de los estudios, yo incluso les engañaba, bueno, era un poquito, en esa parte un poquito rebelde, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, a partir de ahí me salgo y sí que tuve un clic ese verano, con 15 años, de los 15 para los 16 porque yo cumplo en agosto, en el que dije, "Mm, ¿qué hago con mi vida, no? Me puedo bajar con la gente de calle aquí en el barrio que se dedica a robar por ahí, qué sé yo, o hacer algo con mi vida. Y entonces fui a un sitio del cual me siento súper orgulloso y vamos a darle bombo y platillo, Javi, ¿Vale? que es la Fundación Tomillo, está en Orcasur, entre Orcasitas y Orcasur, en el que me encontré con gente que verdaderamente tenía una vocación por ayudar a las personas, ¿no? ¿Te acercaste por decisión propia? Bueno, una cosa súper absurda. Miré un listado de... se llamaba Garantía Social, entonces había diferentes opciones y vi una que era operario y montador de equipos electrónicos informáticos y dije, a mí me gustan los ordenadores, pues para adelante. ¿Dónde hay uno cercano a casa que yo pueda ir? Porque claro, mis padres no apoyaban el te estás saliendo
Además me invitaron en el colegio a salirme, ¿no? Porque era como en plan de si suspendas hasta recreo, ¿no? Pero, ¿con qué edad tenías eso? 15. 15. Con 15 años se te ocurre decir, o sea, haces clic para Y es que decir, maduré muy rápido también, ¿eh? O sea, pese a que tenía 15 de edad, pues a lo mejor tenía una mentalidad ya un poco más como los de ahora, los de 19 y 20 ahora, más o menos, para que te hagas una idea. Y nada, y a partir de ahí, bueno, pues fui a Orcasur a enterarme, a la Fundación Tomillo, me dijeron, sí, fenomenal, tienen que firmar tus padres, yo les convenzco, me dicen, haz lo que quieras con tu vida, como pues si no te pones a trabajar, o sea, bueno, fenomenal. Y empecé una garantía social, pues que te dan como una iniciación formativa en que, bueno, básicamente fue saber diagnosticar un ordenador, o sea, tema de hardware sobre todo, y bueno, pues desmontar, montar y cosas por el estilo, ¿no? También te daban formación en orientación laboral, te daban algunas matemáticas que siempre me habían gustado mucho, básicas, lenguaje y demás. Y luego había una prueba de acceso a grado medio, ¿no? Nos presentamos una barbaridad de gente y aprobamos como 15 solamente, ¿vale? En el Virgen de la Paloma era, en el barrio El Pilar. Pero bueno, yo di con gente muy buena en la que empezaron a ver como cierto potencial y sobre todo gente en la que, bueno, había alumnos que estaban metidos en drogas, tal, o sea, era un tema un poco fuerte, ¿no? ¿te atraía un poco la parte esa de, porque venías de un barrio No, complicado? Nada. no, siempre O sea, supe separar muy bien y yo creo que esa fue una de mis suertes, ¿no? Porque tenías muy accesible cualquier cosa, ¿no? claro, Que te por eso. pudiera dar a beber, a drogarte o a lo que sea, ¿no? Y de repente decides ponerte a estudiar. Coño, es que eso, perdóname, yo con 15 años era Un lo punto de último que me inflexión. apetecía. Es que Claro, no quería estudiar. Entonces, joder, ponerme a estudiar con 15 años con esa decisión, y supongo que no es porque es superdotado, es porque te n- atraía. no un punto de inflexión. O sea, dije, ok, ¿qué me espera en la vida? Me gustaba mucho el fútbol, hacer deporte y tal, pero dije, ¿qué hago? ¿No voy a ser futbolista? ¿Qué hago? Y entonces ahí fue donde dije, bueno, ok, venga, vamos a ver una opción que no la veía como una opción futurible tampoco, pero era como no me voy a quedar tampoco todo el día en casa, ¿no? Y a partir de ahí, pues di con gente muy buena y entonces vieron algo de potencial y me empezaron a decir, hay una formación por la tarde, Luis Felipe, me acuerdo, el profesor, que le envío un abrazo enorme, que hace tiempo que no le veo. Empecé a decir, hay un curso de redes de 300 horas, nada, por la tarde. Bueno, pues el cabrón me empezaba a picar. ¿Y te hiciste cuántos? No sé, muchos. Javi, una O sea, barbaridad. que te 2 años, verano, otoño, primavera, porque te invierno, molaba. desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde metido allí. Por la mañana hacía una cosa y por la tarde otra y comía allí directamente. O O sea, sea, que te empezó a molar el mundo de redes, el mundo todo, seguridad. tecnología, seguridad, ciberseguridad, todo. Bueno, hice las formaciones de Cisco, me dieron todos los vouchers que había. Espera, que nos estamos metiendo. Porque primero era quién eres. Bueno, cierto, perdón. Y ahora nos estamos metiendo ahí. Porque la siguiente parte es, porque ahora nos metemos ahí, cómo llegas a montar Lomvital. Pero antes de cómo montas Lomvital es, ¿qué es Lomvital? Cuéntanos, ¿qué es Lomvital? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo llegaste a montarlo? Pues mira, Lomvital, nosotros lo definimos como un servicio que cambia la vida de las personas que tienen problemas con el peso. Y lo definimos como servicio que cambia la vida porque es lo que más dicen nuestros pacientes. Básicamente, o por resumirlo mucho, lo que hacemos es identificar todos los factores. Bueno, hemos unido tecnología y ciencia y hemos creado un método con ello, ¿no? Y nuestro objetivo no es solamente que baje de peso la gente, sino que no lo vuelva a recuperar, porque para bajar de peso hay lo que te quieras imaginar, ¿no? Desde cerrar la boca hasta operaciones, ¿no? Hasta los pinchazos esos de hoy en día. Y hasta los pinchazos, Es que efectivamente. justo lo estábamos hablando ahora. Lo malo son los rebotes. O no te estoy hablando, no especifico con qué, con cómo se. Pero lo malo son que de repente te pones a hacer dieta o te pones con los pinchazos o con lo que sea y de repente hay rebotes. Lo dejas, ya estás perfecto y ¡pum! Hay rebotes. ¿Eso lo evita el Vital? Claro, ¿Qué pero hace el Vital? O sea, ¿cuál es la gran maravilla que tiene? decir que los rebotes, o sea, es porque tú cuando bajas de peso normalmente haces lo que se llama un déficit calórico, es decir, entra menos de lo que tu cuerpo consume. Y lo haces normalmente durante un tiempo, con el método que sea, ya no entremos en pinchazos o sea, como entra menos, al final tu cuerpo tira de esas reservas y por lo tanto por eso bajas peso. Pero si es haciendo un esfuerzo, o sea, haciendo fuerza de voluntad y tal, pues llega un momento Te cansas. que te cansas, que pasas o que también puede cambiar incluso tu metabolismo, o sea, puede haber múltiples factores, ¿no? Pero al final lo que nosotros hacemos es identificar todos los factores que afectan a tu peso, que son muchos más que el comer menos y hacer más actividad física,
es mucho más, es dormir de una manera adecuada, son déficits vitamínicos, o sea, hay múltiples factores, incluso otras enfermedades. Entonces nosotros identificamos todos, vemos el estatus y ¿Cómo lo vamos mejorando identificas? todo. Diferentes maneras. Por ejemplo, identificamos con analíticas, identificamos con lo que nos cuenta el paciente, identificamos con medical devices. O sea, nosotros te mandamos, cuando empiezas con el tratamiento, unos dispositivos con los que vamos monitoreando tu día a día. Entonces, sabemos cómo es tu composición corporal, sabemos cómo es tu actividad física. O sea, no nos lo tienes que contar. Nosotros lo sabemos anticipadamente. Y luego a partir de ahí vamos haciendo pequeños cambios. O sea, están prohibidas las dietas y los gimnasios. O sea, eso está prohibido. No me fastidies, coño. A mí que me encanta el gimnasio. Bueno, entiéndeme, o sea, si te pues, tiras al gimnasio no hay ningún problema y tú no tienes problema, por suerte. No, no. Pero no, o sea, una persona que dice, oye, yo no voy a pisar un gimnasio, pues es que tampoco es necesario obligarle a ello, ¿no? Nosotros lo que vamos haciendo es mejorando poco a poco, o sea, le hackeamos un poco la cabeza, de decirlo, estoy contando un poquito secreto profesional, pero lo que hacemos es que vaya tomando hábitos casi sin que se dé cuenta. O sea, nosotros formamos a todo nuestro equipo en un método norteamericano que se llama Tiny Habits, que es del profesor Billy Fogg, profesor de Stanford, eh, que básicamente es cambiar de hábitos sin que te cueste esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a cambiar de hábitos en la alimentación o la actividad física, no te va a costar. Vale, entonces tú le mandas un... Porque es una pulsera, ¿no? Sí, bueno, como la que tengo aquí. Esa. ¿Es esa? Sí, esta es la del Hospital. Bueno, es que yo también estoy bajando de peso, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sé. Por eso, entonces te pones esa pulsera, un peso creo que es, ¿verdad? Una báscula. Una báscula y te mide todo, todas las mañanas. Y luego creo que tienes una aplicación donde haces fotos. Es que eso es lo que más flipado me dijo. Joder, ya sé que eso es la leche, pero es que lo otro es, haces una foto de una tortilla de patata y es que te sale hasta la grasa del aceite. Sí. ¿Cómo consigues eso? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Pues nosotros... Y luego vuelvo a tu vida anterior, ¿eh? No, ni te preocupes. No, pero nosotros lo que hemos hecho es tratar de nutrir de datos los máximos posibles a nuestros especialistas. Un especialista con una buena cantidad de datos toma mejores decisiones que sin tenerlos, ¿no? Entonces, y el tener datos no es decirme lo que has comido en los últimos 15 días o apuntármelo. Tú puedes hacer un cocido con tocino o sin tocino, ¿no? El light. Bueno, pues eso es lo que hacemos con esa foto. Entonces, nosotros utilizamos una tecnología de Google Research que llevan 11 años desarrollando, nada menos, que básicamente tiene un 80% menos de tasa de error que los mejores nutricionistas del mundo. O sea, esto lo evidenciaron, hay un paper detrás de ello que se puede buscar. ¿Cómo se llama? O Eh, sea, es una tecnología de Google Research. sí, se tiraron 11 años para desarrollarla y luego la apificaron, digamos, a nivel, se dice así, a nivel tecnológico Sí, sí. y nosotros la consumimos y la utilizamos. Pero no con el objetivo de ser súper mega guays, no, es el objetivo de que le llegue realmente esa información a los especialistas y tomen mejores decisiones. O sea, no me digas que comes cocido, está muy bien que me lo escribas en un papelito, sino quiero saber cómo está compuesto ese cocido y realmente qué te estás metiendo al cuerpo. Vale. Entonces nos da nutrientes, vitaminas, minerales, todo. Entonces tenemos una data que además, pues ya soñando, ¿no? Nos permite poder, a futuro, poder sacar investigaciones, poder hacer incluso ensayos con un nivel de eficacia muy, muy bueno, ¿no? Tener toda esa Y información. detrás, por lo que entiendo, y me contaste, tienes un médico, digo cuando eres paciente, Ah, es un equipo o interdisciplinar, usuario, eso claro, es. tienes paciente, digo paciente, coño, tienes un médico, un nutricionista y Entrenador un personal entrenador personal y un psicoterapeuta. y un psicoterapeuta. En Joder, un España, chollo, o sea, que te viene, te mide todo. claro, Te sabes perfectamente lo que está sucediendo 24/7 y además tienes especialistas donde puedes hablar con ellos y te van midiendo absolutamente todo. claro, porque date cuenta que es que como atacamos todos los factores, el psicoterapeuta, que hay gente que no lo entiende, en primer lugar que nos viene fenomenal y por desgracia, y bueno, es algo que nos hemos dado muchísima cuenta, o sea, mucha cuenta ahora y estamos alucinados, ¿eh? Em, no sabes la cantidad de gente que no ha ido nunca a un terapeuta. Y cuando lo prueba, o sea, es como que, además, el enganche que puedes tener con el especialista, obviamente, ¿no? No lo quieren soltar. Entonces, nosotros hemos trabajado muchísimo temas relacionados con, por ejemplo, el estrés. O sea, hay gente que cuando se estresa se come la nevera. Yo, por ejemplo, personalmente, yo era uno de esos. Yo salí de una reunión de que nos habían puesto rojas las orejas y lo cubiera, Metías- lo cubiera. Muy bien. 2 Coca-Colas había frías, que me gustan frías, pues 2 que me metía.
Entonces, por desgracia, es porque todos tenemos estrés, pero no sabemos gestionarlo. Entonces, una de las cosas que es muy común en cuanto a factores es la gestión del estrés. Entonces, también lo trabajamos y al saber gestionar el estrés, pues no acudes tantas veces a la nevera, con lo cual bajamos ingesta calórica. O sea, al final, esto va de equilibrar entre lo que entra y lo que consume diariamente tu cuerpo. Vale. Si consumiera menos, pues de lo que el restante te lo guardas Y luego en esta zonita. le vas metiendo hábitos. Y luego le vas metiendo hábitos sin que se dé cuenta, eso Vale, es. ahora volvemos al Lomvital. ¿Cómo se te ocurre el Lomvital? Porque me decías, has dejado la ESO, te metiste a estudiar redes como una bestia, redes y tecnología. Tecnología en general, sí, sí. ¿Cómo llegas de repente? O sea, ¿qué sucede durante esos años? Porque el Lomvital, ¿cuántos años tiene? Meses. No tiene ni Tiene años. ni años. Y además ya está en edita positivo. Desde enero. Desde enero, alucina. O sea, Estoy flipando. empezamos a ver el primer paciente el 30 de septiembre El 30 de septiembre del año pasado. de fue el primero. 2024, eso es. Y mira, ya esto es joder, flipante. No me extraña que los inversores que han entrado estén felices. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre la idea? Pero previo a eso, vienes, como dices, has dejado todo, no tienes estudios prácticamente, si te has dedicado a estudiar toda la parte, supongo que es como una especie de FP, ¿no? Bueno, en redes o cursos. No, eran formaciones Bueno, que daba la seguridad social, o sea, el Perfecto. paro, que los cubría y demás, ¿no? De Entonces, 3 meses. Eres experto en redes y tecnología. ¿Y qué sucede hasta que? Porque, ¿cuántos años tienes, Cristiano? 34. Hasta los 33 años, que es cuando lo montas. No, 34, porque fue en agosto del año. O sea, en septiembre fue el primer cliente. No, pero, o sea, cumplo en agosto, en julio fue cuando lo monté. Venga, Y la idea en mayo, ¿eh? todo eso que ha pasado por el medio. O sea, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Qué has pasado por el medio para que llegues a montar Lomvital? ¿Por Pues, qué Lomvital? ¿De dónde viene? Pues en primer lugar, a ver, mi madre, esto es algo que me ha costado mucho contar durante muchos años, pero bueno, me estoy abriendo cada vez más lo de la terapia, lo que te decía antes, ¿no? Y ayuda bastante. Mi madre tuvo un caso de cáncer que fue el segundo registrado en España. Por desgracia, murió a los 6 meses de diagnosticárselo. Y digamos que a partir de ahí me di cuenta de que la salud hay mucho dinero de por medio, hay muchos egos profesionales y yo diría que con la salud no se juega, pero por desgracia pues no todo el mundo piensa igual, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo me quedé con esa espinita, pero bueno, más allá de eso, como hablábamos antes, a nivel, eso en la parte de salud, ¿no? A nivel formativo, como era un bicho bueno en tecnología, y además era un programador con habilidades sociales, era un poco raro, ¿no? Entonces empecé a crecer, lead programmer, CTO, bueno, empecé a desarrollar más y trabajé en agencias pues, bastante grandes y clientes bastante top, con Universal Music, con clientes muy chulos. ¿Pero Y trabajas por ti mismo o no, trabajando en la agencia, digamos, contratado como programador. Pero claro, ya luego empecé a tener una red de contactos que les empezó a gustar mucho lo que hacía y era en plan Cristian para todo. Entonces, Cristian, tengo un colega que tiene una fontanería, imagínate. Entonces yo dije, pues fenomenal, pues te hago la web, etcétera y demás. Pero mi historia de vida es que es una historia un poco singular, Javi. Bueno, que ya tú sabes bastantes cosillas, ¿no? Pero eh, mi madre murió y yo perdí un poco el norte. ¿Vale? Al perder un poco el norte, mi mujer, Jenny, que es un pedazo de mujer, o sea, detrás dicen, ¿por qué lo has hecho? Pues porque le por mi, des la por vida mi entera? mujer, por mi mujer. O sea, ¿por qué has montado lo vital? No, porque eres muy... No, por mi mujer, básicamente. Me dijo, mira, no sé si nuestra relación irá a buen puerto o no, pero has perdido tu objetivo de vida, que era tu madre. Entonces, si quieres tener un hijo el día de mañana, yo estoy dispuesta a dártelo. Creo que puedes ser el mejor padre para mis hijos. Y ese día buscamos a nuestro hijo, solamente ese día, y, ya, y de ahí salió mi hijo Ethan. Tengo 3 niños, además, con 34 años que la gente se extraña, de 12, 11 y 9 años. Y bueno, pues a partir de ahí fue una gran responsabilidad porque 3 días antes de nacer mi hijo me echan del trabajo. Pero es que a la semana de nacer mi hijo echan a mi mujer. En cuestión de 10 días nos quedamos los dos sin trabajo, con un niño en los brazos y sin casa ni nada por el estilo.
O sea, porque estábamos comprando una casa, pero claro, ya obviamente no nos iban a dar hipoteca. Y entonces me dice, Javi, la de Forrest Gump. Y corrí, y corrí, y corrí, y corrí. Entonces dije, adiós, pongo por testigo que a mi hijo no le faltará de nada, tengo una responsabilidad, ¿no? Y entonces empecé a trabajar horas y horas y horas y horas. Trabajaba en la agencia y a lo mejor hacía 2 web, me quedaba sin dormir y al día siguiente. Y bueno, llegó un momento en el que, pues al igual que había estudiado bastante, pues ya había adquirido una experiencia brutal. Hacía cosas tan chulas que a la gente le encantaba. Y llegó un momento que empecé a ser consultor, auditor de grandes empresas, es un poco como el resumen, a empresas muy grandes como Mafre, Repsol. Les hice cosas muy, muy buenas y nos fue cada vez mejor en la vida. De hecho, en los primeros 5 años de vida de mi hijo no tuvo que trabajar mi mujer, tuvimos la hipoteca, o sea, nos fue bien. Claro, yo me pasé de largo. O sea, por desgracia me he perdido momentos muy bonitos en muchas ocasiones, aunque hemos pasado también ratitos de calidad, ¿no? Y llegó un momento en el que emprendí por primera vez, que esto... Pero espera, déjame dar un paso atrás. Dale. Porque emprender no tiene nada que ver con, o sea, no es lo vital, no es el No, primero. Vale, perfecto. Perdona, sí, sí. hice una empresa de renting tecnológico, facturó casi 1 millón de euros el primer año, brutal, fue como un tiro, y vino la pandemia. Vale, no, entonces sí que me voy para atrás. Dame un segundo. Vale. Antes de eso, tú estuviste en una empresa médica o No, después. 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 Hablabas de Boston, ¿no? Sí, Te está fallando ahí la cronología, pero nada. sí, joder, se me está fallando. Pero para eso estás aquí. Para recordártelo, no. No, mira, monté una empresa de renting a la vez que trabajaba también en la compañía que es Boston Medical Group de salud y demás, que empecé a colaborar con ellos en un tema concreto de tecnología. Lo que pasa luego, pues lo que pasó, que tenía muchos pain y entonces fui adquiriendo cada vez más responsabilidades, ¿no? Pero bueno, monté una empresa de renting y bueno, la pandemia se la comió. Oye, llegaba con operaciones buenísimas para las financieras y las financieras decían, bueno, como no sabemos si es el fin del mundo, pues muy bien, tenían unos números muy buenos hasta ahora, pero no te damos la operación. Y me endeudé. O sea, que te metiste en un... Es que no levanté pasta, yo no sabía levantar dinero, ¿no? Claro, a ver, me faltan muchas cosas de base, acuérdate de... No acabaste en la ESO, pues yo no tengo un ADE ni nada por el estilo, ¿no? Soy muy, muy buen ejecutor, pero soy un mal gestor, seguramente, ¿no? Y entonces, a ver, tampoco había manera de prever eso, pero yo cuando monté la empresa de renting, joder, pues yo me endeudé, tenía algunos ahorros, pedí un crédito, una línea de crédito, luego otra, y no sabía parar. Pasó en marzo, o sea, febrero-marzo de 2020, pues la cerré en diciembre, mientras tanto había gente contratada y pues fui tirando, la caja se acabó, pedí otro crédito, bueno, 100.000 euros. Me quedé con una deuda de 100.000 euros y entonces mi mujer me mira muy cariñosamente, yo no le había contado algunas de esas cosas. ¿Error? Error grave. No, pero porque también ella es muy conservadora, o sea, ella si tuviera un trabajito, o sea, el perfil de mi mujer es, si tienes un buen trabajo, manténlo y tranquilito y estate tranquilo, pero es que yo soy todo lo contrario. Yo soy, bueno, que mi vida ha sido así, muy cañera. Me encantaría preguntarle a la mía si efectivamente piensa eso, si le gustaría que estuviese en un sitio, No, fin, en una oficina sentado, no por ganando mi oficina. dinero y... Porque la pobrecilla la tengo loca igual. Es que... Pero bueno, perdona. Ah, la tuya, dices. Sí, sí, la mía, la mía. Bueno, habría que preguntarla, hay que preguntarle a Rocío, sí. No, pero fíjate, llegó un momento en el que me dijo, bueno, vamos a pagarlo, nos estamos cambiando de casa. Se nos jodió el coche. Tuvimos que cambiarlo. Nosotros nos queríamos quedar con los 2 pisos que teníamos y uno alquilarlo y tal. Tuvimos que acabar vendiéndolo. Y me dijo, bueno, cariño, no pasa nada. Vamos a pagar la deuda. Si se te ocurre montar algo en algún momento de tu vida, me divorcio. Y le dije, bien. Bueno, pues nada, pues lo he entendido perfectamente el mensaje subliminal que me acabas de enviar. Oye, perfecto. Bueno, pues Javi, yo cada X se la tiraba. Joder, tengo una idea, me decía, me divorcio. Y yo, ay, es broma. Jeje. Y a partir de, bueno, ahí fue un poco todo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco para atrás,
en ese Claro, interín yo... quiebras la compañía, te quedas endeudado. Sí, yo estaba a dos aguas, ¿no? Yo estaba entre la compañía y luego pues también estaba con Boston. ¿Qué hacías en Boston? Pues yo empecé con un tema técnico muy concreto con ellos. Toda la parte digital pues la tenían bastante diversificada entre los 9 países que está. Boston, para quien no lo conozca, pues bueno, es el líder mundial en salud sexual masculina. Y en los países que O sea, estaba, que eres experto en sexualidad. bueno, eso, otro podcast lo podemos hacer y hablamos de cositas divertidísimas. O sea, me vengo con Ramón un día, con el director general de Boston, si quieres, y hacemos una conversación a tres muy divertida. O sea, bueno, porque te metiste en Boston en la parte sexual. En la parte, volví al mundo de la salud, o sea, yo la había ¿Mundo vivido salud? de la parte personal. Claro, es Y que no hay que recordar, tú vienes de un sitio complicado. Has vivido una infancia complicada. Eh, dejas de estudiar, te metes a estudiar redes y te conviertes en un crack en esto. Creces en esa área. Y emprendes y te vas a la mierda. correcto. Y además te endeudas. Te metes en Boston y te conviertes en un pegado a los cracks en el mundo sexual. O sea, en Boston, en el área o la sección, o no sé cómo les llama, Sí, sí, en la vertical en dentro la del mundo de vertical. la salud, en la vertical de salud sexual masculina, o sea, o sea, son diferentes. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿por qué llegas hasta ahí? Pues bueno, de la manera más tonta en cuanto a lo que es, ellos tienen una necesidad concreta. Yo era director tecnológico en una compañía bueno, que estaba en un holding empresarial, yo estaba liderando una parte, pero ya pues era director técnico prácticamente del holding entero. O sea, yo estaba todo el día ahí haciendo de todo, eran 8 empresas. Y, y me llamó la atención Ramón, el director general, él es de España, Alemania y Canadá. Me llamó la atención porque tuve una call con ¿Sigue siendo el él. mismo? Sí, sí, sí. Vale. Me llamó y me contó, bueno, me engatusó un poco, en el fondo. No, Cristian, porque empezarás con... Tienes que bajar al barro. Digo, uff, barro, a mí me encanta. Digo, soy como un cochinillo, yo me tiro ahí a rebozarme. Pero luego hay que construir equipo, hay que hacer, porque tenemos diferentes problemas, porque tenemos, bueno, fenomenal. Y entonces me lancé ahí y bueno, pues desde meterme a las webs como si fuera un webmaster, pero al final empecé a tocar un poco de todo, ¿no? Era una empresa que necesitaba una profunda reforma y ser pues, una empresa, tener una buena transformación digital, y tocamos de todo, ¿no? Cambiamos el CRM, cambiamos toda la estructura digital, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de 7 años, yo he estado pasando por diferentes roles, innovación en tecnología, también con la parte más de investigación médica, analítica, o sea, hemos hecho de De todo, todo. de todo. Y ahí, por fin, te sientas con tu mujer. Ah, bueno, esa es otra. No, porque, digo, estás en Boston, estás en esa devolviendo toda la deuda que tienes, Ah, bueno, eh, me la quito. te la consigues quitar y cuando de repente llega el momento que dices, o te dice tu mujer, ahora sí, porque claro, vuelves a emprender, que es lo vital. Entonces, Correcto. estás en ese impasse, pero te está yendo bien. Me Estás está contento. yendo bien, ganamos bien, hemos cambiado de casa, una habitación más, una organización muy chula, o sea, todo fenomenal, un sitio donde criar a tus hijos maravillosamente bien. Pero es que tengo el espíritu emprendedor, Javi, es que no lo puedo evitar y mi mujer ya lo ha asumido, por suerte, ¿no? Ya ha llegado un momento en el que ha dicho, Nos bueno, ha es que divorciado. no se ha divorciado, Nos ha divorciado, no se ha por ahora. divorciado por ahora, bueno, Bueno. estamos bien, estamos bien. No, pero llegó un momento en el que, bueno, yo en Boston, pues ya hacía tiempo que había tocado bastante techo. Yo hacía consultoría, auditoría también seguía haciendo de ciertas empresas porque la deuda no perdonaba. Y además tenía como una deuda personal también con mi mujer, en el modo de decir, te he metido os he metido a la familia en este embrollo, os quiero sacar, ¿no? Y bueno, yo me llevo muy bien con los de Power MBA, con los founders y tal. Y entonces, hablando con ellos, mayo de 2024, hablábamos de vez en cuando y me dicen, Porque les habías ayudado antes, o... sí, con bastantes cosillas también de su lado, con tema de inbound, SEO, o sea, con bastantes cosillas. Pero bueno, pues llegó un momento en el que me dijeron, joder, ha salido una medicación nueva ahora en España. Yo había probado hacía 2 años antes medicación para bajar peso, porque bueno, a todo esto, yo cuando me puse a currar, lo que hice es abandonarme. Entonces yo fui cogiendo peso, peso, peso. Hasta.
he llegado a pesar 117 kilos. Toma ya. 117 kilos lo máximo. Pero yo había probado farmacología, porque aquí en España los pinchacitos, como decías antes, que son análogos de la hormona, son hormonas sintéticas del GLP-1, que es la hormona de la saciedad. Había una que era un pinchazo diario y entonces yo me la había puesto. Había bajado 10 kilos, pero luego subí 15 a los 6 meses. Esto es lo que hablábamos antes de los rebotes. Yo no entiendo nada, pero No, lo que escucho, lo que oigo, lo que que... comes menos cantidad, Javi, entonces mientras te va haciendo efecto, entonces tú vas bajando porque comes menos cantidad, o sea, entra menos de lo que consume tu cuerpo, aunque no hayas cambiado, por ejemplo, tu actividad física, porque en reposo tu cuerpo también consume menos, pero consume. Y luego vuelves, en el momento que o te deja de hacer efecto o dejas de ponértelo, pum, subes, ¿no? Porque al final el cuerpo también dice, esto es sintético, esto no lo produzco yo, esto además es una hormona de rápida generación y rápido consumo, o sea, tarda como 15 minutos en consumirse desde que se genera. Pero estas sintéticas han conseguido que dure hasta una semana, ¿no? En el cuerpo su efecto. Por eso hay de inyección semanal y otras de diario. Pero bueno, por tampoco aburrirte con eso, porque me puedo poner a hablar Interesante. del mundo médico un montón, ¿no? Que no soy médico, por lo que ya sabéis, pero Pero conozco conoces muy bastante. bien, o sea, si has montado una empresa como esta y Me he tienes tenido que inversores informar que mucho. tenemos, que ahora no me cuentas, joder, te has tenido que informar, has tenido que estudiar mucho lo que es la parte de sanidad. Bueno, que llevo 7 años dentro del mundo de la salud y he aprendido mucho. Pero bueno, voy a hablar de la charla esa porque es muy interesante. Cuando hablo con los chicos de Power, con Quique, me decía, tío, ha salido esta nueva, que es el símil de Ozempic, que ha salido Wegovy, que es para la obesidad, porque Ozempic es el que se hizo más popular, pero en realidad era, bueno, esto fue como la Viagra. La Viagra salió para problemas cardíacos y vieron que funcionaba muy bien en la cama la gente, entonces dijeron, bueno, fenomenal, pues para adelante, pues entonces bueno, a partir de un efecto adverso o un efecto secundario que tuvo el Ozempic fue el que bajaba a la gente de peso que tenía diabetes. Esto se utilizaba, o sea, cuando hablan de... Se lo están quitando a los diabéticos. Los diabéticos no es una insulina, porque es la gran equivocación que hay, sino que en realidad es algo que te regula bastante mejor las digestiones, con lo cual esos picos que tienes de glucosa y demás los mantienes más o menos estable. Entonces no tienes que acudir a rescates, por decirlo de alguna manera. Entonces para un diabético es algo muy bueno, porque los rescates no son buenos. O sea, cuando tú tienes que ponerte insulina o lo que sea, eso no es bueno, ¿no? Cuando tienes sobre todo algún tipo de problema con la glucosa. Entonces, gracias a este tipo de... Es un tratamiento, llamémoslo preventivo y también crónico, ¿no? Cuando tienes diabetes. Ujú. Entonces les dejaron a los diabéticos sin su medicación, ¿no? Y tirando más pues, por desgracia, de insulina y demás y de rescates. Entonces, el problema que hubo aquí es que hubo un desabastecimiento muy, muy grande, se hizo muy popular, gente famosa, que si Kim Kardashian, que si tal, empezaron a Utilizarlo. utilizarlo, a decir, oye, estoy utilizando esto, y se popularizó. Entonces, aquí la farmacéutica que tiene la patente sacó ya por fin en España, se aprobó por la Agencia Española de Medicamentos, Wegovy, que era como la versión, el mismo principio activo, pero para la obesidad, ¿no? Y entonces pues me decían, oye, tú que sabes de salud, porque que decía, oye, tú que has aprendido mucho, que ha salido esto. Y yo le decía, nada, pero es que eso, el problema es que no es una solución, se va a poner súper de moda, va a aparecer en todas las noticias, pero no va a ser una solución. No es una solución. A lo mejor te metes en un... Pero No, o sea, bajas de peso, o sea, ojo, o eso funciona. sea, Pero me refiero que pero y cerrar la boca también, ¿eh, Javi? O sea, quiero decir, si te la cosieras la boca, también vas a bajar de peso. no O sé, sea, claro, sí, sí, sí. Pero el, ¿cuál es la diferencia? O sea, si alguien que está utilizando, es que no me sé los nombres, se me ha olvidado. sí, bueno, El que sea, cualquier tipo de está medicación. utilizando, y ya nos metemos en lo vital a full, ¿eh? Porque además vas a levantar capital o estás levantando capital. Nos está terminando. Exacto. ¿Quién tienes de inversores, si quieres decirlo, o quién está detrás? Porque la verdad es que es bastante impresionante. O sea, te has rodeado bastante bien viniendo de un mundo que no conocías, ¿sabes? Y de repente has montado una compañía en la que, conociendo mucho de salud y conociendo todo ese mundo, de repente te has montado algo que tecnológicamente es muy fuerte lo que hay detrás. Y eso es lo que me gustaría que me cuentes, toda esa parte tecnológica que hay detrás. Pero, claro, tú te das cuenta que esto funciona o no funciona, no lo sé. Si funciona, si pierdes peso, pero responde si puedes, ¿eh? Y si qué. Métele, Pero métele. contra lo vital,
¿Por qué es mejor L'Hospital? Porque alguien que está utilizando estos, ¿cómo se llaman? Ozempic, Wegovy, Wegovy, Saxenda, Mounjaro, hay muchos. venga, todos. Si yo me estoy pinchando eso, me está funcionando, ¿por qué lo dejaría? O sea, ¿es bueno o no hacerlo? ¿Y por qué lo dejaría y me pondría L'Hospital? Pues a mí me da mucha pena la gente que lo utiliza sin más. ¿Cómo que sin más? O sea, va a un médico, le da una receta y se lo pone. Y baja peso. Pero es que es una pena, ¿no? Porque estás gastando un dinero, porque no son fármacos baratos ni que estén cubiertos, o sea, son bastante caros. Y claro, luego te das cuenta de que la gente no ha aprovechado el efecto que tiene, porque al final, como decía antes, trabaja sobre la hormona de la saciedad, ¿no? Entonces, tú comes menos cantidad, tú te das antes cuenta de que te has llenado y luego aparte la digestión es mucho más prolongada, ¿no? No tardas 1 hora y media, no. Hay digestiones que tardas 3 horas y media, 4, entonces ¿qué haces? Que no ¿Estás bien? tienes hambre, claro. La gente que pica entre horas, el me pide chocolate el cuerpo, el no sé, pues te lo quita todo eso. Entonces, claro, ya no estás Joder, cogiendo pero todo es eso y una por eso maravilla, bajas. macho. Pero eso es una Pero maravilla. es temporal. Vale. O sea, si lo dejas, empieza otra vez la... O si tu cuerpo se inmuniza al efecto. Nada. O sea, al final te estás metiendo una hormona sintética y llega un momento en el que el cuerpo, incluso en dosis en las más altas que hay, que te puedes poner, llega un momento en el que deja de hacerte ese efecto. Y aunque estés en la dosis más alta, vuelves a picar entre horas y demás. Entonces, una pena que teniendo esa herramienta, que es una herramienta yo creo muy buena, no hayas aprovechado para trabajar los otros factores que te estaban haciendo bajar. O sea, por ejemplo, los hábitos que hablaba, si tu problema es alimenticio, que sobre todo esto afecta a la gente que tiene un problema con la alimentación, que no todo el mundo que tiene sobrepeso tiene un problema con la alimentación, ojo, ¿eh? Es algo común, es un factor súper común, pero no es el único, ni siempre es porque te hinchas, porque la gente tiene ese, pues corre más y come menos. No, no es tampoco así, ¿no? Y no es justo Yo era, tampoco. yo era de los que lo pensaba, ¿eh? Pues no es Yo así. pensaba, joder, pues si te Es metes... común, pero es un cliché. Sí, entiendo. Sé que me confundí, pero yo decía, joder, si estás rellenito o quieres bajar de peso, cierra el pico, o sea, come sano y ponte a correr. Hay Ponte gente a correr, absolutamente bici, haz desesperada. lo que quieras, pero al final haces ejercicio y come sano y con eso bajarás de peso. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué hay No, detrás? porque, no, bueno, porque hay mil cosas, hay componentes en la perimenopausia, las mujeres, por ejemplo, el cuerpo empieza a entrar en un modo ahorro de energía, entonces consume bastante menos energía de la que consumía antes. Entonces, esto seguro que gente que vea el podcast se va a sentir identificado. Oye, es que he llegado a cierta edad y de repente año tras año, uy, que me noto que he ganado 1 kilo mes tras mes, de repente, y sigo haciendo lo mismo, sigo comiendo lo mismo, incluso hacía deporte. Entonces, también depende del tipo de deporte que hagas, o sea, hay gente que hace un deporte pues, más orientado al cardio y entonces el cardio, pues oye, no es lo mismo que hacer fuerza, ¿no? Si tú haces ganancia muscular, el músculo en reposo consume calorías, ¿no? Sí, dicen, o sea, a partir de los 40 o 42 creo que Llegas al pico de fuerza. es el pico, es fuerza. Ya es pesas, fuerza, es fuerza para poder, para que el músculo rompa la grasa y tú, ¿no? Es lo que No rompe la grasa, sino que en realidad o quemas más grasa. rompes músculo y la rotura es cuando tú generas, haces Eso es. ganancia muscular. Y cuando haces ganancia muscular y tu cuerpo, o sea, tienes más cantidad de kilos de músculo, más calorías va a consumir, por decirlo de alguna manera. En reposo, o sea, cuando estamos sentados, pues tú, que estás más fuerte que el vinagre, Javi, pues está consumiendo más que mi cuerpo, por ejemplo. Vale, vale. Perfecto. Entonces, llegado a eso, de repente dices, bueno, y ahora sale L'Hospital. Y, Que por eso estás aquí, te juro, que aparte de que me caes fenomenal y nos presentó Lucas. Bueno, que Vero también me había hablado de ti, ¿eh? bueno, es que tenemos muchas conexiones. Pero bueno, ahora, joder, ¿cómo llegas a montar L'Hospital? O sea, ¿cómo se te ocurre montarlo? ¿Por qué? ¿Y qué hay detrás? Pues, Javi, yo era un doliente del problema. Yo había visto en el mundo de la salud la parte más fea. Venía de un líder del Sea sector de con esa. tu madre. Sí, claro, o sea, con mi madre pues tuve situaciones en las que nos habían dicho que a la clínica universitaria de Navarra podía ir a hacerse un tipo de de quimioterapia que era por perfusión en miembro amputado, que es como que te hacen un torniquete, una diálisis y te van metiendo quimio y es como 1300 veces más potente que una quimio normal y además focalizada en la zona que lo tenía, ¿no? Porque yo lo tenía en la planta del pie, lo amputaron la rodilla, o sea, la pierna por debajo de la rodilla, perdón.
Entonces, bueno, fue un tema ¿Se porque puso al final prótesis no. ninguna prótesis? No, no le dio tiempo. No le dio tiempo. No, y pues el viernes el traumatólogo llorando del 12 de octubre, ay, que os vais a la clínica universitaria de Navarra, que la Seguridad Social ha aprobado esto, y el lunes venir el oncólogo del 12 de octubre y decir, como no hay ninguna evidencia, porque no hay nada escriturado acerca de esto, os quedáis con quimio en la que nosotros consideremos y ya está. Que, pues bueno, pues eso le pegó un push a su carrera interesante porque se puso la medalla de la he aguantado 6 años viva. O sea, 6 meses viva, perdón. Tremendo. Entonces, claro, yo lo vi en mis carnes y me quitaron lo más ¿Años grande que tenías? tenía. 19. O sea, con 19 empezaste a vivir la parte que la sanidad era muy importante y que quisiste meterle de lleno Y a eso. murió con 44 años, Javi. Flipa. Joder, O sea, alucinante. una Alucinante. lástima. Pero bueno, Bueno. hoy tienes una familia maravillosa. Así Sí, que, sí, bueno. Y lo disfruto como un enano. En los ratitos de calidad, porque entonces, cantidad no tienen. ¿cómo se te ocurre esto? O sea, sé que vienes de que lo has sufrido, lo has vivido y querías darle, porque eso me lo has dicho antes, desde que nos conocimos, quieres darle al mundo algo que tiene sentido. Porque tu madre, desde que murió, tenías que darle tú un porqué a la vida. Y es lo vital. Bueno, yo las 48 horas antes de morir mi madre, a mí, bueno, pues ella sabía que se iba a morir y me dijo algo, muchas cosas, pero algo muy bonito y es que yo estaba preparado para hacer algo grande y yo siempre me quedé con eso. Bueno, tenía un foro que se llamaba Zánganos y yo creía que era eso y le metía al foro ese, ni se sabe, Javi, con 20 años, yo le metía a dolor, Pero mira, ahora sí lo has conseguido. pero era esto. O sea, estoy cada día más convencido de que era esto. Y Venga, yo pues no lo hago por hacerme rico ni nada por el estilo. O sea, yo realmente lo pienso y digo, es que la vida de mi familia seguro que la voy a tener resuelta y no me va a faltar trabajo. Además, Lucas me lo dice muchas veces. Cristian, a tus hijos nunca le va a faltar nada porque, oye, vas a poder hacer lo que sea donde sea, ¿no? Porque eres un activo muy valioso para cualquier empresa. Pero esto es tu vida, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo he hecho algo con el objetivo de, es lo que le dije a Kike en esa conversación, le dije, Kike, voy a yo si cambiar. monto algo es para resolver el problema. El problema en algo que llevamos cientos de años sufriendo y que hay cientos de soluciones de todo tipo, que si las dietas, que si cetogénicas, que si tal, pero no perduran el tiempo el resultado. Y entonces ya me puse a investigar fuerte y a decir, vale, esto es como el mundo de las ventas, que tú eres un hacha en eso, ¿no? Todas las objeciones que tiene una persona para bajar de peso, ¿cuáles son? ¿Por qué abandona? Y yo lo había vivido en mis carnes y gente a mi alrededor, entonces empecé a investigarlo bien, empecé a hacer un business plan, pero un business plan orientado no a vamos a facturar no sé cuánto, sino un business plan orientado a decir todos los peros para que esto sea una solución realmente eficaz, ¿no? Y entonces, O sea, primero tú fue estás dentro terrible. de la sanidad y no en la economía. No, Y lo que has hecho es claro, conseguir cubrir un defecto que había en la sanidad para que de verdad se solucione. Una solución real. Una una solución. solución real. Tratar, pero es sentido común, ¿eh? Además, yo siempre lo he dicho, cuando aprendí marketing, yo decía, el marketing es 80% sentido común y un 20% saber algo de tecnología o de la parte más técnica, pero 80% sentido común. Pues esto es lo mismo. O sea, si tú trabajas los problemas que generan, porque en la salud todo es multifactorial, tú vas a poder resolverlo. Entonces me centré en trabajar en todo, bueno, primero identificarlos, o sea, ver diferentes estudios que había y demás que decían a nivel internacional y todos hablaban de lo mismo. Todos tenían patrones en común de esto afecta al consumo de energía, esto afecta al metabolismo, esto afecta a... Bueno, pues a partir de ahí lo empecé a entender y lo mejoré. O sea, creé el método. ¿Cómo lo creé? Pues mirando, oye, ¿cómo puedo identificar esto para que el especialista vea toda esta información y pueda tomar mejores decisiones? Saber cuándo es el caso A, el caso B o el caso C. ¿Cómo puedo hacer el sueño? Pues oye, el sueño es un mundo terrible, ¿no? Hay gente que tiene problemas muy graves para poder dormir, conciliar, pero Pero ahí hay... ¿te consigues meterte en todo eso? O Sí, 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 sea, sí. ¿cómo le solucionas el sueño? Yo soy un friki del sueño, ¿eh? Aunque parezca mentira, y en mi casa no lo saben tanto, parte de... Mi hermano me regaló este reloj que te mide el sueño y te lo mide y además te dice si has dormido bien, si no, Sí, te dice cuánto, las diferentes profundo, todas fases. las fases. Y te Ujú. dice si tienes el sueño REM, lo suficientemente profundo, te marca... Y yo es lo primero que miro y lo noto.
No sé si es porque estoy No, te notarás mucho más cansado al levantarte y cuando te notas cansado y lo miras y ves a lo mejor el sueño profundo muy, muy bajo No, pero en cuando lo veo, porcentaje. por ejemplo, veo un 92 y con un sueño profundo bueno, te lo prometo que es que ese día estoy, yo no sé si porque lo miro y digo, coño, voy a tener un día bueno, o porque es que de verdad Eso sí, ¿eh? tengo mucha energía ese día y estoy muy bien. No, es que realmente cuando has descansado, porque no es tampoco la cantidad, la gente se equivoca mucho. 8 horas, 7, 8 horas, sí, está Es la bien. calidad. Es la calidad del Pero ¿cómo sueño, sobre consigo todo. eso en Vidal? ¿Qué hace? Pues en la calidad es que tiene que ver a muchos efectos. O sea, hay un mundo, lo de los relojes periféricos, eso lo podéis leer, que bueno, que es un mundo y sería para 3 podcasts más. Pero realmente tú puedes trabajar desde antes de acostarte en técnicas, que eso sería más desde la parte de la psicoterapia, pero también hay componentes hormonales. O sea, si tú trabajas, o sea, o tu cuerpo genera, pues por ejemplo, la melatonina no adecuada para tu cuerpo, entonces no descansas bien, no llegas a un sueño profundo, pues más profundo que el que podrías llegar si, por ejemplo, tu cuerpo estuviera suplementado, por poner un ejemplo con melatonina, pero igual, Pero si tú te Vital te ayuda a meterte en eso, o sea, te ayuda con... Claro, también trabajamos con suplementación cuando vemos que hay déficit del paciente, pero no suplementación de manera crónica. O sea, hay que entender por qué tienes ese déficit y a lo mejor es un déficit porque tu cuerpo no lo genera o es un déficit, hay déficit también alimentarios, es decir, porque la gente no consume, me lo voy a inventar, hierro, ¿no? No consumes alimentos ricos en hierro o de buena calidad los alimentos y por lo tanto pues tiendes a tener un déficit, ¿no? Una anemia, O entonces sea, que nosotros analizas todo. estabilizamos, claro, te estabilizamos y luego también trabajamos desde que si no te alimentabas correctamente, pues que en ese cambio de hábitos ya te alimentes más correctamente, aprendas qué es lo adecuado para ti, ¿no? O sea, te estabilizamos, Pero para ti, porque no es lo mismo para ti que para mí. claro, Vale. y porque tú y yo no tenemos ni los mismos hábitos, ni comemos lo mismo, ni nos gusta lo mismo tampoco. Es que Entonces, yo tengo que decirlo, yo lo he probado. O sea, yo he hablado con tu médico. bueno, es verdad, tú has hablado Es con... una Bueno, tú has hablado con la directora con la médica, con directora Marina. médica. Aluciné. O sea, aluciné lo que me pidió, preguntándome las... Bueno, la analítica sería, te Joder, qué analítica me pidió, madre te mía. van a No, pero una analítica que dije, con transfusión. no, no, claro, es que con esto, o sea, con esto vas a saber qué maravilla, porque el día que te lo dé, vas a saber tanto de mí, si además tengo la pulsera o ¿cómo se llama eso? Un reloj, una Sí, pulsera, es un el dispositivo dispositivo y tengo el peso, es que vas a saber de mí, mucho. vamos, ¿Y cómo evolucionas? Es que no solamente tener la foto inicial, sino también cómo va evolucionando día a día. Entonces, es muy bueno porque tenemos un before call que 5 minutos antes vemos la consulta o sea, vemos toda la historia del paciente, ¿no? Y vemos las tendencias, porque también hemos metido inteligencia artificial para que al especialista le diga, oye, la persona ha mejorado no sé cuánto el sueño la última semana o desde la última vez que le vistes, o ha mejorado en actividad física, o ha mejorado en esto, o ha empeorado. Entonces yo ya llego a la consulta, imagínate que yo soy entrenador y te digo, pues Javi, te tengo que dar la enhorabuena, has mejorado un 10% de tu actividad física y estoy tan orgulloso de ti. O sea, y luego, porque ahora es el modismo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho la inteligencia artificial para que sea, buf, no, es para facilitarle la vida a los especialistas y al paciente. Entonces, por ejemplo, automáticamente rellenamos la historia clínica también, se graban las consultas porque es todo online, por videoconsulta y se rellena automáticamente para que sea una charla entre tú y yo. O sea, no sé si os ha pasado cuando vas a una consulta, incluso física, que el médico te está preguntando y está mirando una pantalla y tomando tecleando nota. en vez de teniendo una conversación contigo como estamos teniendo tú y yo. Entonces nosotros hemos buscado también eso que además hace que haya ese engagement entre especialista y paciente, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale, fenomenal. Ya tienes todo esto armado. Empieza. Pero Empieza. antes de eso, mi mujer se divorciaba. Sí, pero ya no. Fui a casa, le conté, me dijeron Kike y Hugo, Cristian, si necesitas dinero nosotros te ayudamos. Es una idea. ¿Quién es Kiki y quién es Hugo? Dos fundadores de Power MBA, dos de los cuatro. Hugo Arévalo, pues es un Es que tipo no es bastante Kike y famoso. Hugo. Bueno, mi Kike y mi Hugo, que yo Sí, los coño, pero conozco. es que tienes, o sea, que es lo que decía al principio, es que tienes unos asesores detrás espectaculares. Sí, Eh, sí, y sí, Kike sí. y Hugo no son o sea, no son
un Kike y Hugo normal de la calle. Son tipos que vienen con un background de startups, de capital, de asesoramiento, de empresa que es muy bueno. Sí, sí, sí. Lucas y Verónica también son unos tíos espectaculares. Entonces tienes un equipo detrás que te ayuda, que es brutal. Y además no te ayudan por un hecho económico, que es lo que más me alucina de todos. Porque yo no conozco tanto a Kiki y a Hugo, pero sí conozco a Lucas y a Verónica. Y los dos están solo por lo que estás haciendo Por la misión. por la misión. Javi, es espectacular. O sea, no les importa el dinero. Me dice Lucas, si pierdo el dinero me da igual, pero hemos ayudado a cientos de personas. Exacto, es que Y es que es maravilloso. estás ayudando a tanta gente, pero estás ayudando nada Es más. que yo soy el loco, pero es que ellos también están igual de locos que yo. Sí. Es que bueno, por eso estás aquí, porque de verdad, Lucas en una cena, como me lo contaba, Verónica, cómo quiere venderlo, dices, qué maravilla. El brillo de los ojos, o sea, dicen el brillo del emprendedor, pero es que ellos no son emprendedores y tienen ese brillo. O sea, son embajadores reales de lo que estamos haciendo. Entonces, efectivamente, hay un canon para ser inversor en lo vital, no solamente que tengas dinero, sino que creas la misión. El que busca un por X, el que busca un exit, no interesa porque por suerte, pues debido a los economics que tiene, que son muy buenos, ¿no? Lo que hablábamos antes, sí es verdad que no tenemos un problema para levantar dinero, por suerte, ¿no? Ojo. Pero ningún problema, además, No, porque no. me acuerdo cuando estaba hablando, el capital que querías levantar, te dije, vente al South Summit, que hay mucho inversor, pero es que pues Me saltaron. es que te sobra, o sea, te asalta todo el mundo y te sobra el dinero. Es Sí, alucinante. sí, fue brutal. Pero Eso no lo he tenido yo en mi vida. no, fue brutal. No, fue un poco Me ha loco, costado ¿eh? un huevo levantar capital y cuando lo hemos conseguido, que gracias a Dios vamos bien, joder, cuando yo veía lo tuyo digo, qué maravilla, macho, es que todo el mundo... Y además, escuchabas, te estaban haciendo entrevista y yo escuchaba a los de al lado, algún VC por ahí alrededor y periodista y decía, joder, es que este le va a ir de maravilla. Y yo decía, estoy por grabarlo y decirle, coño, a ver si me pasa esto algún día. O sea, que felicidades, porque de verdad... No, es algo muy bonito, ¿no? Pero vuelvo y repito, o sea, hay a gente que se le puede poner los dientes largos, se le pone el signo del dólar en los ojos, pero vuelvo y repito, el dinero, además lo digo muchas veces, el dinero es una consecuencia de hacerlo bien. Nosotros nos hemos centrado en hacer un buen servicio. He de decir, porque bueno, esta pregunta me la hacían a lo mejor en octubre, en noviembre, ¿y cómo sabes que esto va a funcionar, no? Entonces yo decía, porque por el sentido común. Hoy puedo decir, hemos dado de alta gente con 3, 6, 9 meses, nosotros nos callamos, les hemos dejado la pulsera de báscula, se la quedan los pacientes, ¿vale? Una vez finalizan. Y les hemos dejado con el usuario de la app. Le seguimos monitoreando. Normalmente cuando tú haces algún tipo de dieta o algo por el estilo, hay un mini rebote. O sea, es decir, cuando tú la dejas, subes 3, 4, 5 kilos, de repente, luego te quedas ahí, luego empiezas a subir otra vez los siguientes meses de manera prolongada si no has cambiado nada, ¿no? Que de hecho, el 97% de la gente que hace dieta, Javi, en los 2 años recupera el peso. El 97%, ¿eh? O sea, ojo, o sea, Qué barbaridad. coges peso. Punto, ya está. Y es algo muy malo para el ¿Y cuerpo. con lo vital lo estabilizas? O sea, consigues que... Siguen bajando después de terminar la mayoría. No tenemos aún ningún caso que haya subido ni un kilo. Espectacular. Yo me esperaba que fueran a tener ese pequeño rebotito y luego se mantuvieran. Ni eso. Entonces, el método ha mejorado las expectativas que yo personalmente tenía cuando creamos el método. Espectacular. ¿Cuál es el futuro? Porque ya vas a cerrar la ronda, ya va a funcionar, ya está, va a empezar. ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde te ves de aquí a 3 años? Ya sé que salvando muchísima gente, ayudando a miles de personas, y eso me queda clarísimo, ya estáis en eso, Sí, pero ¿cuál es el siguiente paso de Lomvital? ¿Te quieres meter en algo más? Me quiero meter en algo más, pero antes de meter en algo más, mi objetivo es aquí a 3 años doblar la maldita curva de crecimiento de la obesidad. Y el otro día hablaba, hubo una oportunidad, Pues vente a México. bueno, Es el país número 1, creo. el 2, el 1 es Estados Unidos, pero el 2 es México, se bajó por Baja California y ya se extendió. Joder. Es tremendo. No, pero en 3 años en España quiero doblar la curva de crecimiento de la obesidad. Tú nos cruzaste con alguna gente que está haciendo mucho en la parte de prevención para la obesidad y me decían, oye, nosotros no queremos trabajar eso, sino trabajar la prevención. O sea, y eso es lo que yo también quiero trabajar. Quiero que dentro de 3 años mi sueño es decir, en vez de un 55% de los españoles que tengan sobrepeso, pues que de repente sea 54 o 53 o 52, 40 y pico.
quiero que la sanidad pública, y me ofrezco a que incluso o lo cubran con nosotros o formemos equipos o lo que sea, ¿no? Pero repito, mi objetivo no es hacerme millonario con esto. Como dice Lucas, te harás millonario, pero es que no, aunque me endeudara con otros 100.000 euros de nuevo y mi mujer me volviera a amenazar de muerte, me da igual, o sea, habría salvado cientos de vidas. Sí, efectivamente. ¿Hay algo más detrás de...? Estamos terminando, Cristian. ¿Hay algo más detrás de Lomvital? ¿Quieres decir algo más? ¿Explicarnos algo más? Vamos a trabajar también tratamientos desde otro ángulo, desde el ángulo de la longevidad. Eso es lo que quería que dijeras. Ya. Ya lo has dicho. Ahí es donde yo quiero entrar. Porque la parte de... Es que esa es la que te mola a ti, esa sí. es la que quieres entrar tú. O sea, justo. Porque yo no sé por qué. Yo cada vez que digo que a mí me encantaría vivir 110 años, me dicen, "Pero, ¿qué dices, tío? ¿Estás loco?" Yo te lo juro, y 120. A mí dame 120. Yo estoy feliz en esta No, vida. bueno, o 100, pero la típica gente que tú ves Pero que bien, tiene 90 y pico, 100 y sigue saliendo todas las mañanas a andar, a hacer sus cosas tan normal. Una Feliz. vecina de mi suegra Feliz. tiene 101, 102. Bueno, y la mujer la ves que sale y es Claro. una maravilla. O sea, es verdad que no quiero llegar a 120 posto en Mal. la cama, no, porque Claro. no me apetece. Pero si hay algo en la que sí puedo meterme en la parte de longevidad, me meto. ¿Qué es eso? Pues mira, vamos a hacer un tratamiento, aún se sigue modelando, ¿no? Y va a haber pues 10 early adopters del proyecto. ¿Cuántos? 10. Venga. Tú eres uno, ¿no? Bueno, venga, va, te cuelo, 11. O- Va a haber 11, va a haber 11. Porque los 10 ya están elegidos. Pero básicamente, a ver, telómeros. Se ha evidenciado desde el año 2009 que la longitud de los telómeros es el principal indicador ¿De los qué? de los telómeros. Los telómeros en el ADN son como los capuchones que están en las esquinas, en las cuatro, en los 4 extremos del ADN. Y cuanto más largos son esos capuchones, significa que más y mejor vas a vivir, ¿no? Por resumirlo ¿Cómo se mucho. mide eso? Eso con una analítica. Se tarda unos 24, 25 días en tener los resultados y dependiendo de la longitud, normalmente la gente que tiene muchas enfermedades, problemas tal, tienen los telómeros anormalmente cortos. Y la gente que, pues la típica que dices, tienes 60, en serio, pero si parece que tienes 30, tienen anormalmente largos los telómeros, ¿no? Claro. Porque todo nuestro organismo está compuesto de ADN y ese ADN pues hoy está muy, muy saludable. Entonces, la ciencia ha evidenciado 2 factores, o sea, científicamente demostrado, que afectan a la longitud de los telómeros: la alimentación y la actividad física. Y, Con eso, la longevidad la consigues. Alimentación. y actividad física. Con ciertos aspectos cuidados de la alimentación y la actividad física, tus telómeros son más largos. A ver, ¿cuáles son? ¿Se puede saber más o menos? ¿El qué? ¿Qué tipo de actividad física y qué tipo de alimentación? Bueno, tiene que ver con una correcta composición con respecto a lo que es tanto la masa, en la masa corporal, ¿no? O sea, lo que es líquido, lo que es músculo, menos grasa visceral, etcétera, ¿no? O sea, es una correcta composición y eso lo sueles conseguir con una buena actividad física que tenga una buena combinación entre cardio y fuerza, o sea, más fuerza que cardio, eso también te lo digo, pero tienes que hacer cardio también porque hay gente que solo hace fuerza. No, yo hago fuerza y cardio. Yo sé que tú No, pero que le metes. O sea, tú, por eso, por eso vas a ser el 11, porque quiero ver cómo los tienes. Exacto. Ya me pica la curiosidad. Pero, y luego la alimentación es una alimentación equilibrada. Tenemos la suerte de que la dieta mediterránea ayuda muchísimo. Por eso tenemos en el norte de España gente que vive una barbaridad, ¿no? O Japón, por ejemplo. Son poblaciones que tienen una alimentación y una actividad física tan buena que por eso sus telómeros son anormalmente largos, ¿no? También hay otros componentes en menor medida, ¿no? Como puede ser el componente del ambiente, ¿no? O donde vivas, etcétera. O sea, no es lo mismo vivir aquí, ¿no? Que hay mucho tráfico, a de repente vivir en una zona muy verde y demás, pues obviamente vas a respirar aire más puro, de más calidad y eso te va a ayudar, ¿no? ¿Y estás en testeo ahora? O sea, ¿estás viendo cuándo, cómo lo sacas? Sí, y terminando con lo que estaba diciendo, el tercero que científicamente se va a demostrar es la estabilidad emocional. La sociabilización y la estabilidad emocional. Ah, coño. O sea, ejercicio, alimentación y estabilidad emocional. Psicoterapeuta, entrenador personal y nutricionista, Lomvital. Por eso vamos a lanzar eso. Ah, vale. Y la parte ¿Cuándo? médica. ¿O Pues cuándo es la idea? esperamos hacer esta fase de testeo ahora en este 2025. El objetivo es analizar trimestralmente tus telómeros y tu telomerasa
y ir trabajando en todo este aspecto. Entonces lo vas a poder ver en la app, cómo va evolucionando estos indicadores y vamos a ir cambiando cosas en ti que no están del todo ok. Joder, qué maravilla. Llevamos 1 hora, Cristian. Muchísimas gracias. ¿Te has dejado algo? ¿Quieres contar algo más? Nada, no, que es un placer venir aquí y charlar un rato contigo, que es un... Yo, vamos, me tiraría horas contigo hablando. O sea que Encantadísimo. La siguiente, seguro que hay una más. Una pregunta más. ¿Quién te gustaría ver en este podcast? pueda traer yo, o ¿Te que gustaría ver la que tú decidas? tú como eres un hunter, Javi, me encantaría que trajeras una persona que tiene mucho que decir, mucho que ayudarte. Te estaba hablando antes de que mucha gente no, no trabaja la parte de psicoterapia, o sea, no la ha probado nunca y demás, y yo creo que deberías de traer a la más famosa, a Marian Rojas. A Marian Rojas. Me encantaría que trajeras a Marian Rojas porque... No sé si es tan... Marian la conozco, además, casualmente, porque van al Ah, sí. cole, sus hijos van al mismo colegio que los míos y me lo he cruzado alguna vez. Pero no sé si es esto de los podcasts, no sé yo si Marian se deja. Pero bueno, vamos a Bueno, intentarlo. hace podcast, Sí, también. sí, lo ha visto, pero vamos, encantado. Vamos a intentarlo. Pero es que yo creo que divulga mucho y ayuda a mucha gente. O sea, es muy... O sea, divulga mucho y yo creo que tenemos que trabajar también la salud mental, que la gente sigue pensando que son loqueros y no es así y tienen que seguir entendiéndose. Estoy de acuerdo. Entonces, a mí me gusta, por lo menos, oye, puedes estar más o menos de acuerdo en lo que diga o no diga, porque la gente luego, pues cada uno tiene su opinión y es libre. Pero yo creo que ayuda un montonazo a la gente y hay que darle más difusión. Fenomenal. De hecho, vamos a intentarlo. Cristian, antes de que te vayas, hacemos un regalo a todos los invitados. Y es una camisa de nuestros amigos de Oye, Blue Baker, donde qué aquí bonita. te dejamos con el logo. Así que nada, Me pega con los ojos. ¿verdad? Sí, sí, Me sí. parece muchísimo. ¿Cuál de ellos? ¿Esto o el...? Muchas gracias, Cristian. Javi, Un placer un tenerte placer. aquí.